Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con otro vídeo en el que quiero explicaros lo que son las estructuras, para posteriormente explicaros además lo que son los arrays, ¿vale? Complicar un poquito la cosa. Estáis acostumbrados a trabajar con variables básicas, variables base del lenguaje. O sea, estáis acostumbrados a trabajar con int, con float, double, etcétera, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues ya os estáis creando vuestras propias clases, estáis realizando esas clases sin tener del todo idea de la potencia que tiene la programación de cada objeto, pero bueno, en principio, dentro de esas clases estáis utilizando variables básicas, ¿no? De los tipos de datos que ya sabéis. ¿Qué ocurre? Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero es guardar un número o una variable que guarde un número entero, pues lo que hago es que una variable de tipo int, ¿no? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si a mí se me ocurre realizar un programa de manera que yo quiero guardar datos de personas, ¿no? Si, por ejemplo, pues yo tengo que hacer una aplicación que gestiona una empresa, y en esa empresa hay empleados que son personas y de cada uno de ellos pues tengo que almacenar el nombre, el apellido, la edad, el salario, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ese tipo de ejercicios, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque por un lado podríamos tener tantas variables como personas hubiese, ¿no? Y de cada cosa, es decir, podríamos tener, si tenemos 4 personas, pues podríamos tener 4 variables nombre 1, nombre 2, nombre 3, 4 variables apellido, 4 variables. Eso sí, si supiéramos a ciencia cierta que va a haber 4 personas, pero cuando se ejecuta un programa, eso no se puede saber. Por ejemplo, ese dato no se puede saber y además sería una barbaridad. O sea, crear tantísimas variables sería una barbaridad. Además que esas variables en realidad no tendrían relación, ¿no? La relación que tenemos que siempre dar nosotros. O sea, que siempre tenemos que relacionar el nombre uno con el apellido uno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando queremos de algún modo crear una variable que en lugar de guardar un solo dato, guarda varios, pues tiramos un poco de las estructuras, ¿vale? O creamos una estructura. Hay gente que dice de que las estructuras son como las clases, en cierto modo tienen algo de razón, porque una estructura eh, guarda una serie de variables o hace referencia a una serie de variables, igual que una clase tiene o puede tener uno o varios atributos. En las clases además tenemos métodos que trabajan con esos atributos, ¿no? En una estructura no, en una estructura solamente tenemos variables y ya está. Sin embargo, yo creo que quizás sea un poco descabellado, ¿no? Hacer tal comparación porque cuando trabajamos con clases, trabajamos con programación orientada a objetos, bueno, pues existe una encapsulación, existe una serie de conceptos de la programación orientada a objetos que pues ni por asomo una estructura llega a alcanzar, ¿vale? Entonces, si queremos decir que, bueno, que una estructura se parece a una clase en el sentido de que agrupa variables, pues bueno, grosso modo se puede decir, pero para nada, para nada. Simplemente tenéis que quedaros que una estructura lo que hace es guardar, o sea, bajo un único nombre, varias cosas, ¿no? Si observáis la definición que pone el profesor, pues dice tipo de dato estructurado estático en el que sus componentes pueden ser de distinto tipo, ¿vale? O sea, habla de diferentes componentes, de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Si observáis la siguiente diapositiva, ya aparece la sintaxis, ¿no? O sea, esto de aquí, esto que veis aquí es la sintaxis de una estructura. Siempre la estructura empieza con la palabra reservada struct, a continuación el nombre que se quiere dar a esa estructura, las variables que va a contener y bueno, pues se termina, ¿no? con el cierre, la llave de cierre y el punto y coma. Y a continuación pues podemos declararnos variables de ese tipo de estructura. No es esa la única forma de definir una estructura. Si observáis un poquito más adelante, tendréis ejemplos en los que se identifican como tipo las estructuras y al final se puede dar nombre, ¿no? A ellas, o se puede incluso, aquí justo detrás, antes de finalizar lo que es el punto y coma, pues poner nombres para indicar que esos no son variables que se están creando automáticamente esa estructura. Si veis en el ejemplo, aparece struct persona y pone float peso doble altura, perdón. Entonces, ya con esto lo estamos haciendo. Nos estamos creando una variable o un tipo de dato, perdón, que se llama persona. Y ese tipo de dato contiene peso y altura, siendo peso de tipo float y siendo altura de tipo bubble. Entonces, nos estamos creando un tipo de dato algo más complejo que está compuesto por variables de tipo básica. A continuación, observa un poquito más abajo que aparece persona Miguel. O sea, si yo cuando creo una variable
pongo el tipo y el nombre de esa variable cuando voy a crear una variable de tipo estructura, en este caso de tipo persona, puesto que tengo persona, Miguel. Ocurre exactamente igual, ¿no? Cuando trabajamos con clase. Me he permitido el lujo de hacer en Paint una pequeña representación gráfica, ¿no? Para diferenciar exactamente las estructuras de las variables. Fijaros que, bueno, os he colocado aquí pues la estructura que acabamos de ver. La estructura persona, pues algo más o menos como esto. Es decir, cuando vosotros creáis la estructura, lo que estáis haciendo es creando un espacio, ¿no? O reservando un espacio en memoria, de manera que ese espacio en memoria va a almacenar pues al mismo tiempo dos variables, ¿de acuerdo? Por un lado una variable de tipo float y por otro lado una variable de tipo double, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que bueno, estamos creando una variable o estamos creando un elemento que va a contener dos tipos. Cuando yo me creo una variable de tipo persona, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues por ejemplo aquí abajo tengo persona Miguel, Miguel.peso igual a 80, ahora veremos esto, Miguel altura 1,90. Estamos diciendo que vamos a crearnos una variable que se basa en esto de aquí, ¿vale? Que se basa en esto de aquí, y estamos diciendo que a peso que está dentro de esa estructura se le dé el valor de 80 y a altura que está igualmente dentro de esa estructura se le dé el valor de 1,90. En el caso de las variables tipo básica, no hay que hacer algo, o sea, o si observáis es algo como esto, ¿no? O sea, una variable, por ejemplo, de tipo entera, si yo tengo los tipos de datos enteros, pues el entero es esto, únicamente un hueco donde guardar un valor. Si yo pongo innum y num igual a 10, estoy diciendo de que estoy creando una variable de tipo entera y esa variable tiene ese valor. Entonces, fijaros la diferencia en que yo tengo aquí una variable entera que contiene un valor, tengo una variable de tipo estructura que puede contener varios valores. Las estructuras se utilizan mucho para agrupar elementos, ¿de acuerdo? O sea, de forma conceptual, de forma semántica, en ocasiones es necesario que los programas agrupen datos. Entonces, cuando no llegamos a hacer o no llegamos a implementar clases porque a lo mejor no es necesario, pues para esa agrupación se utilizan las estructuras. Bien, habla más adelante de la inicialización, actualización, modificaciones y la entrada de datos. Ya esto más o menos lo hemos visto, ¿no? La inicialización aún no. Inicializar una estructura se inicializa o bien cuando yo creo la variable, ¿no? Cuando estoy creando la variable de tipo estructura, o bien luego posteriormente, una vez que se ha creado esa variable, se da valores a cada uno de los elementos internos que tiene. Sí es cierto que si hablamos de inicialización, la inicialización puede ser cuando se crea la variable o después, ¿no? Entonces podría haber varias formas de hacerlo. Observad que, por ejemplo, en este caso nos estamos creando una estructura de tipo punto. Esa estructura tiene dos variables, x e y de tipo entera. Fijaros que aquí parece un error, dice int igual a 0, error. Nunca cuando nosotros creamos una estructura, las variables que forman parte de ella se pueden inicializar dentro de la clase, o sea, perdón, dentro de la estructura. Es decir, struct.inx igual a 0 sería incorrecto. O sea, el poner esto aquí en lugar de lo que está sería totalmente incorrecto. Entonces, esto es algo que siempre tenéis que tener muy en cuenta. O sea, creáis la estructura, dentro realizáis declaraciones de variables, tantas como necesitéis, y luego posteriormente cuando se inicializa, fijaros que, bueno, pues aquí aparece punto origen igual a y a las llaves y tantos valores como atributos tiene la estructura. En este caso, como punto tiene dos elementos, dos variables x e y, pues 0,0 entre llaves. Tenemos una variable que se llama origen de tipo punto. Más abajo dice o bien, pues se puede realizar, se puede hacer la inicialización una vez se crea la variable, accediendo a cada uno de los elementos de esa variable tipo estructura. Es decir, yo, por ejemplo, me puedo crear una variable de tipo punto origen, y a continuación origen.x igual a 0, origen.y igual a 6. Siempre que queráis acceder a alguna variable de la estructura, tenéis que poner el nombre de la variable de estructura, punto y el nombre de la variable interior que habéis creado, o sea, como lo veis aquí.
O sea, yo tengo ahora mismo una estructura que se llama origen. Si quiero acceder a la X, pues pongo punto X. Es muy sencillo, la verdad es que no tiene demasiada complicación, de verdad es que no. O sea, la cuestión es ver que esto es así y sobre todo en programación hacer muchos ejercicios. En el caso de la I, pues lo mismo, origen.i igual a 6. O sea, origen es la variable de tipo estructura, punto i es este atributo que está aquí. Al decir igual a 6, le estoy dando valor 6 pues a ese elemento. Si observáis posteriormente, punto destino y destino igual a origen. Estoy creándome una nueva variable de tipo punto y asignando a destino lo que es el origen. ¿Vale? Dice, ojo, del mismo tipo, hay que tener mucho cuidado. O sea, si yo quiero usar ese operador de asignación, tengo que asegurarme que ambos elementos son del mismo tipo. La entrada de datos, bueno, pues igual más o menos que cuando hemos hecho la actualización. Es decir, si yo quiero rellenar la información o si yo quiero rellenar mi estructura, tengo que rellenar cada uno de los elementos de esa estructura, cada una de las variables internas de la estructura. Entonces yo la entrada de datos, si la hago por teclado, ¿no? Pues tendré que utilizar para ello el CIN. Pues CIN, el símbolo correspondiente, destino.x. O sea, siempre especificamos el nombre de la variable de tipo string, punto y la variable que queramos cargar y que se ubica dentro de esa estructura. Si observáis justo aquí abajo, pues hay una entrada de datos que aparece con un comentario de error. Esto efectivamente es un fallo total, porque si yo pongo destino, es que estoy diciendo que lo que me vaya a introducir el usuario se asigna a destino, pero es que destino es una estructura y al ser una estructura está compuesta por varias variables. Entonces, si eso es así, ese dato que estoy recogiendo por teclado, ¿cómo lo asigno? ¿A qué variable lo asigno? O sea, no es posible realizar esa línea tal y como la tenéis ahí. De hecho, pues aparece ahí el error. La salida de datos, exactamente igual. O sea, la cuestión es que si yo quiero mostrar la variable x y la variable y de mi punto, pues tengo que especificar destino.x y destino.y. No puedo poner nunca destino únicamente, porque destino como tal es como un conjunto, o sea, como que agrupa a elementos que para poder visualizarse tienen que accederse de forma individual a ellos. La declaración de variables pone aquí otra forma, pues sí, otra forma de realizar una estructura es haciéndolo así, ¿no? El typedef, struct, o sea, no poniendo en la parte superior el nombre de la estructura, declarando los elementos internos tal y como hemos visto antes y poniendo el nombre de esa estructura justo después de la llave de cierre. Así estoy diciendo que me estoy creando una estructura que se llama punto y posteriormente punto origen, digamos una variable de tipo origen. Espero que no os liéis demasiado con esto porque es muy sencillo. O sea, por ejemplo, si yo tuviera, no sé si más adelante creo que aparezca esto de aquí, si yo tuviera, por ejemplo, que crearme una estructura para almacenar la fecha, pues podría crearla de esta manera, ¿no? Esto fecha, día, mes y año, ¿no? Entonces ya tengo lo que es ahí mi estructura. ¿Qué quiero acceder? Vamos a ver. Yo, por ejemplo, imaginaros que tengo esta estructura. Acordaros siempre de la programación que debe de ser correcta. Si yo tengo mes, no voy a poner ahora mismo un reto ni nada para no demorar demasiado. Si yo tengo esta estructura, yo puedo crearme una variable de tipo estructura. ¿Cómo la creo? Pues si cuando me creo una variable entera tengo que poner int, cuando quiero crearme una variable de tipo estructura fecha, pues tengo que poner fechas. ¿Qué nombre de la variable? Pues hoy. Por ejemplo, bueno, pues ya me acabo de crear una variable de tipo fecha, es decir, una variable hoy, que es de tipo estructura fecha. Ahora, si yo quiero dar valores a día, mes y año, ¿cómo lo hago? O año, ¿no? Pues hoy es la variable punto día igual 1. Hoy
punto día igual a 2 y hoy punto, perdón, arriba día, no, mes, perdón, mes igual a 2 y hoy punto año igual, pues, por ejemplo, 2015, ¿de acuerdo? Entonces, ya ahora mismo acabo de usar mi estructura, o he creado una variable tipo estructura y le da valores a sus elementos. ¿Qué quiero mostrar por pantalla el día? Pues vamos por pantalla, cout, el día de hoy es... Para acceder al día, ¿qué tengo que hacer? Pasar primero por la variable fechas. Pues, ¿cómo se llama? Hoy punto día. En el caso de que ya existan estructuras que están una dentro de otra, pues siempre utilizar el operador punto para acceder a donde queremos. Por ejemplo, en el PDF observad que aparece la estructura fechas y la estructura info persona, ¿no? Voy a seleccionar la de info persona y la voy a copiar aquí. Fijaros, tengo en info persona una variable tipo float, otra float, y aquí hay una variable de tipo fechas, es decir, que yo tengo una estructura fechas, una estructura info personas, y esta estructura info persona contiene una variable de tipo fechas. Bueno, pues si yo, por ejemplo, tuviera que rellenar la fecha de nacimiento de una persona concreta, ¿qué haría? Pues primero voy a crear una persona concreta. Sí. Voy a poner info persona, por ejemplo, Isabel. Ya tengo la variable info persona. Ahora voy a pedirle el día de nacimiento, ¿no? Introduce, o el mes, por ejemplo, el mes de nacimiento. Perdón. ¿Dónde tengo que guardar el día de nacimiento? Pues vamos a ver. Primero, tengo que irme a Isabel. Isabel de tipo info persona. ¿Y dónde está la fecha de nacimiento? Aquí. ¿Dónde está el mes? Pues si esto es de tipo fechas, aquí. Bueno, pues vamos a ir de Isabel a nacimiento y a mes, separando cada elemento con punto. Isabel, punto, nacimiento, punto, mes. ¿De acuerdo? O sea que según tengamos diferentes estructuras, tanto las estructuras estén una dentro de otra o una estructura haga referencia a otra estructura, para acceder a la que está más adentro tenemos que usar el operador punto e ir pasando desde la variable que está más afuera a el elemento que está más interno. ¿De acuerdo? No tiene mucha complejidad. Fijaros que aquí pues se crea una info persona que se llama persona. Dice, las operaciones son las mismas que el registro utilizando puntos. Bueno, queremos utilizar puntos. Dice cout, persona punto nacimiento día, persona punto nacimiento año, ¿no? Sein, persona punto peso. Bueno, en principio esta línea quizás daría un error, ¿no? Porque no aparece el cout, pero no aparece nada, ¿no? Ahí delante. Ah, no, perdón. Lo que está haciendo es una asignación. Entonces, lo que está diciendo es que a año se le asigna ese valor, perdón. Entonces, en el primer caso, cout, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues la variable persona, punto, estamos accediendo a nacimiento, punto, y ahí estamos accediendo a día. Con lo cual, vamos a ver de esa persona cuál es su día de nacimiento. En el caso de persona, nacimiento, año, pues estamos diciendo de persona, o estamos accediendo a persona, dentro de persona nacimiento y dentro de nacimiento a año. Y estamos diciendo que ese valor sea igual a 1925. Y por último, bueno, pues al CIN persona.peso, lo que estamos diciendo es que queremos rellenar la variable persona.peso. Como el peso está dentro de info persona y un tipo float, pues no hay que usar más de una vez el operador punto porque no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, pues doy por terminada la explicación de estructuras y registros. Dedicaré algún vídeo a realizar algún ejercicio para que
os aclaréis un poquito y veáis ya una vez escuchada la explicación, pues la práctica y se aclaren todas las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos, hasta luego.